Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar, eh, por haber aceptado la invitación a este espacio en donde queremos encontrar, identificar y resolver nuestros traumas familiares heredados a través de Este dolor no es mío, de Mark Walling. Eh, Este espacio es supremamente importante para todos aquellos que estamos en la búsqueda de nuestra plenitud, encontrándonos a nosotros mismos, como dijo algún maestro, morir para vivir, porque eso es encontrarse a uno mismo, es morir a todos esos conceptos que tenemos arraigados en nuestro sistema de creencias y a través del cual pues hemos vivido toda nuestra vida, la hemos armado, la hemos organizado, convencidos de que eso es lo que somos y eso es lo que necesitamos, como el tipo que colocó su escalera y subió la escalera y subió la escalera y subió la escalera, muy cansado, llegó al final y para darse cuenta que había puesto la escalera en la pared que no era. Entonces, de igual forma, mientras nosotros no estemos identificados con nuestra verdadera naturaleza, con la esencia de lo que somos, pues siempre vamos a estar como pataleando, buscando por fuera lo que tenemos dentro, la que ya somos. Entonces, este tipo de literatura es la que nos acerca a descubrir, a develar, develar lo que realmente somos, quiénes verdaderamente somos. Entonces, hoy vamos a leer otro capítulo de este libro. Va a ser muy científico porque en esta parte se nos va a mostrar todos los estudios o parte de los estudios que sustentan la teoría de cómo se heredan los traumas familiares hacia generaciones posteriores. El capítulo 2 se llama Tres generaciones de historia familiar compartida, el cuerpo familiar. Tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de cosas o de cuestiones que quedaron incompletas y sin que les dieran respuesta mis padres, mis abuelos y otros antepasados míos más lejanos. Suele parecer que en el seno de una familia hay un karma impersonal que se transmite de padres a hijos. A mí me ha parecido siempre que yo tenía que completar o que continuar quizá cosas que habían dejado a medias las generaciones anteriores. Este es una introducción a este capítulo de Carl Jung, de su libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Y es bien interesante eh, saber, ¿no?, que psicólogos de esta, científicos de esta calidad, Carl Jung contemporáneo con Sigmund Freud, eh, tienen este tipo de reflexiones, ¿ah? Lo que nos regresa al origen de la psicología. Psique, psique significa alma. Psicología es el estudio del alma y ese es el origen de esta hermosa ciencia, es el estudio del alma, que luego se pasó a estudiar el comportamiento, luego las cogniciones y los trastornos, y poco a poco también fue como adquiriendo otra visión, por no decir que perdió la original, pero a mí personalmente me parece que estamos en una etapa supremamente hermosa en donde la psicología está, o al menos algunos de los enfoques psicológicos están buscando trascender los trastornos y todos estos síntomas físicos, emocionales, mentales, para encontrar una identidad diferente a todo eso. Es decir, algunos
le llaman psicología transpersonal porque trasciende todo este sistema material y, por ejemplo, la psicología sistémica y dentro de la psicología sistémica las constelaciones familiares de Bert Hellinger le dan importancia a los movimientos del alma. Entonces ya empezamos a hablar dentro de la psicología, o al menos en este enfoque, de una identidad superior, de una identidad diferente al yo, al ego, ¿sí? A ese yo que nosotros consideramos como la personalidad, como lo que somos. Entonces no somos el cuerpo, no somos la mente, no somos la inteligencia, no somos las emociones. Hay algo diferente a todo eso, esa personalidad, esa identidad natural, superior, una chispa, que es el alma. A eso se está llegando a través de esta visión de la psicología, que en particular me parece increíble, pues porque mi experiencia monástica y otros 20 años de búsqueda acerca de quiénes somos, para dónde vamos, cuál es nuestro origen y todas estas interrogantes que tenemos los buscadores, pues se van resolviendo también desde la psicología. Entonces para mí es increíble porque ese era como un deseo muy grande que la vida me está dando, que era cómo se podía fusionar ese conocimiento que viene del oriente, porque la meditación, el yoga y el concepto del alma es un concepto muy antiguo que viene del oriente y se está fusionando pues con la psicología occidental, porque aquí Carl Jung están hablando del karma y son leyes, y es un principio. Los principios son leyes universales que no se pueden transgredir y que existen así no creas en ellos. Entonces, esto es lo que me parece interesantísimo, que personas como Carl Jung estén hablando de este karma impersonal que se transmite de padres a hijos. La historia que compartes con tu familia comenzó aún antes de que te concibieran en tu forma biológica más temprana, la del óvulo no fertilizado. Ya estás compartiendo un entorno celular con tu madre y con tu abuela. Cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu madre, ya estaba presente en los ovarios de tu madre la célula precursora del óvulo del que te desarrollarías tú. Esto significa que antes de que naciera tu madre siquiera, ya estabas en un mismo cuerpo. Estaba tu abuela, tu madre y los primeros indicios de ti mismo, como esas muñequitas que uno compra que se pueden abrir y adentro hay otra muñequita y la abre y adentro hay otra muñequita. Exactamente 3 generaciones compartían un mismo entorno biológico. Esta idea no es nueva, pues aparece en los manuales de embriología desde hace mucho más de un siglo. También puedes remontar tu concepción de manera similar por línea paterna. Las células precursoras del espermatozoo del que te desarrollaste ya estaban presentes en tu padre cuando éste era un feto en el vientre de tu madre. Gracias a los nuevos conocimientos que nos están aportando los estudios de Yehuda y de otros autores sobre los modos en que se puede heredar el estrés, podemos empezar a trazar cómo se pueden transmitir los residuos biológicos de los traumas que vivió tu abuela, con consecuencia de amplio alcance. No obstante, existen diferencias biológicas significativas entre la evolución del óvulo y la de los espermatozoides. Pues los espermatozoides de nuestros padres siguieron multiplicándose desde que él llegó a la pubertad, mientras que nuestra mamá nació ya con su provisión de óvulos para toda la vida. Desde el momento en que los óvulos de mamá quedaron formados en el vientre de tu abuela, esas células dejaron de dividirse y entre 12 y 40 años más tarde, uno de esos óvulos, fertilizado por un espermatozoide de tu padre, terminó por desarrollarse hasta llegar a ser quien eres ahora. Entonces ya esto nace con una herencia genética de la abuela, más esa experiencia que tiene mamá, ¿sí? Desde antes, dice más o menos,
pues hasta que queda en embarazo. Ahí también hay una historia de nuestra mamá que también va a tener un efecto sobre, eh, sobre estos óvulos, estas células que van a formar nuestra vida. Dice, como los espermatozoides de tu padre siguieron desarrollándose durante su adolescencia y su vida adulta, no dejaron de ser susceptibles a las marcas traumáticas hasta casi el momento mismo de tu concepción. Esto tiene unas consecuencias de amplitud imponente, como veremos al estudiar las investigaciones más actuales. La biología celular. Los científicos creían antes que los genes de nuestros padres trazaban el modelo a partir del cual nos construíamos y que solo nos hacían falta la dosis adecuada de orientación y de nutrición para que nos desarrolláramos impecablemente según el plan. Pero ahora sabemos que nuestro plano genético no es más que el punto de partida, pues la influencia del entorno empiezan a moldearnos emocional, psicológica y biológicamente, incluso desde el momento de nuestra concepción. Y este proceso de moldeado prosigue a lo largo de nuestras vidas. Bruce Lipton, pionero de la biología celular, ha demostrado que los pensamientos, creencias y emociones positivos o negativos pueden afectar a nuestro ADN. El Dr. Lipton, en calidad de profesor y de investigador de una facultad de medicina, estudió durante varias décadas los mecanismos por los que las células reciben y procesan la información. Siendo profesor e investigador en la Universidad de Stanford, demostró que las señales del entorno podían actuar a través de la membrana celular y controlar la conducta y la fisiología de la célula, lo que a su vez podía activar un gen o silenciarlo. Según Lipton, las emociones de la madre como el miedo, la ira, el amor, la esperanza, entre otras, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de sus hijos. En el embarazo, los nutrientes de la sangre de la madre alimentan al feto a través de la pared de la placenta. Junto con los nutrientes, la madre libera también una gran variedad de hormonas y de señales de información generadas por las emociones que siente. Estas señales químicas activan determinadas proteínas receptoras de las células, desencadenando una cascada de cambios fisiológicos, metabólicos y de conducta, tanto en el cuerpo de la madre como en el feto. Esta información es interesantísima de pronto para leer, y para una sesión como estas a muchas personas les parece como cansona, como muy densa, pero pues la intención de este capítulo es mostrar que, y esto lo está diciendo el autor mismo del libro, es demostrar científicamente esta influencia de las emociones, de los traumas y de todas las vidas pasadas de nuestros padres y abuelos en nosotros. Las emociones crónicas o repetitivas, como la ira y el miedo, pueden marcar al hijo, preparando o preprogramando en esencia el modo en que se adaptará el niño o niña a su entorno. Lipton explica, cuando las hormonas del estrés atraviesan la placenta, hacen que los vasos sanguíneos del feto estén más constreñidos en las vísceras, con lo que se envía más sangre a la periferia preparando al feto para una respuesta conductual de lucha o huida. Esto es muy lógico. En este sentido, el niño que ha vivido en el útero un entorno estresado puede adquirir reactividad ante una situación estresante similar. Incluso si no existe una situación, el cuerpo mismo, a través de su mecanismo de defensa, prepara estas reacciones de huida y bueno, es un estrés que puede surgir en cualquier momento. Estás sentado y sientes esa sensación de querer huir, de querer correr, de esconderte. Ya se han publicado múltiples estudios en los que se documenta cómo puede afectar al hijo el estrés de la madre embarazada, incluso desde el primer trimestre de embarazo.
En uno de estos estudios, publicado en el 2010 en la revista científica Biological Psychiatry, se exploraba la relación entre el estrés prenatal y sus efectos sobre el neurodesarrollo de los recién nacidos. Los investigadores midieron la hormona cortisol, que regula el estrés, en el fluido amniótico de 125 madres embarazadas para determinar sus niveles de estrés. Los resultados demostraron que los recién nacidos, que habían estado expuestos a niveles elevados de cortisol en el útero materno, hasta en etapas tan tempranas como la 17ª semana después de la concepción, manifestaban falta de desarrollo cognitivo al ser evaluados a los 17 meses del nacimiento. Lipton recalca la importancia de la que él llama la paternidad consciente, es decir, ejercer la paternidad y maternidad desde el conocimiento de que el desarrollo y la salud del niño pueden sufrir la influencia profunda de los pensamientos, las actitudes y las conductas de los padres desde antes de la concepción hasta el desarrollo postnatal. Los padres que no querían tener un hijo, los padres que están preocupados constantemente por sus posibilidades de supervivencia y por tanto por las de sus hijos, las mujeres que sufren malos tratos físicos y emocionales durante el embarazo. En todas estas situaciones se puede transmitir al hijo las indicaciones de un entorno adverso que rodea a su nacimiento. Bueno, digamos que por una parte, este tipo de situaciones son muy comunes, muy común que una mujer embarazada sienta ansiedad, preocupación, temor, ira, ¿no? Es muy común, es normal. Entonces sería muy normal que todos nosotros ya cuando nacemos ya hayamos experimentado ese tipo de emociones, de sensaciones, ¿no? Entonces de ahí para allá lo que seguiría, lo ideal, sería, como dice este investigador Lipton, que haya una paternidad consciente. Entonces digamos que no se pudo hacer mucho mientras el niño estaba en el vientre y la mamá tenía unos cambios hormonales, lo que hacía posiblemente también que hubiesen unos cambios emocionales, pero ahora que ya estás fuera, ahora que ya naciste, entonces tenemos la oportunidad de conscientemente vamos a ejercer una paternidad para que tengan las herramientas necesarias para que enfrentes este mundo. ¿Sí? Porque la idea no es ofrecer un medio, digamos, que no represente peligro, que no ofrezca peligro, ¿sí? Por el contrario, el medio ambiente es perfecto y como dicen, a cada paso hay peligro. Entonces, pero la paternidad consciente es dar las herramientas necesarias para que nuestros hijos puedan enfrentar, sobrellevar este mundo a través de una crianza sana y una crianza saludable y una educación sabia. Una crianza sana, educación sabia. Esos son los dos principios para poder ofrecer a nuestros hijos las herramientas necesarias para que cumplan el propósito de la vida. A ver, aquí estamos con el perrito que nos está haciendo trasfondo. Sabiendo que las emociones se pueden transmitir por la vía biológica y que 3 generaciones comparten un mismo entorno biológico del vientre materno, imagínate la situación siguiente. Imagínense esto. Un mes antes de que nazca tu madre, tu abuela recibe la noticia devastadora de que su marido ha muerto en un accidente. Tu abuela
que tendría que prepararse para la llegada de una nueva criatura y contaría con poco tiempo y libertad para llorar la pérdida, seguramente sumergiría sus emociones en el cuerpo que estaba compartiendo con su hija y con su nieto. Tu madre y tú sabrías algo de ese duelo en un lugar muy hondo de ti, en un lugar que compartís los tres. El estrés puede producir cambios en nuestro ADN dentro de ese entorno compartido. En el apartado siguiente veremos cómo afecta a nuestros genes los traumas de nuestra historia familiar. La epigenética. Esto es interesante. Recuerdo que estamos leyendo este tema para que tengamos también claridad acerca de cómo se heredan los traumas y otro tipo de emociones y sensaciones. Los trabajos de Lipton sobre la memoria celular se adelantaron y sirvieron de base a un nuevo campo de investigación llamado la epigenética, que es el estudio de los cambios heredables de la función genética que se producen sin cambios en la secuencia del ADN. Esto es importante. La secuencia del ADN no se cambia, pero sí la función genética. Vamos a explicarlo. En un principio se creía que la herencia genética se transmitía únicamente por el ADN cromosómico que recibimos de nuestros padres. Ahora que los científicos entienden mejor el eh, genoma humano, han descubierto el hecho sorprendente de que el ADN cromosómico, el ADN es responsable de la transmisión de rasgos físicos, el color del cabello, de los ojos, de la piel, ¿sí? Los científicos han descubierto que ese ADN solo constituye menos de un 2% del total de nuestro ADN. El 98% restante está compuesto por el llamado ADN no codificante. Ese ADN no codificante no es el que transmite los rasgos físicos, sino que es responsable de los rasgos emocionales, de conducta y de personalidad que heredamos. Los científicos lo consideraban inútil en general y lo llamaban ADN basura, pero en los últimos tiempos han empezado a reconocer su importancia. Es interesante que cuanto más complejo es un organismo, mayor es su porcentaje de ADN no codificante. Y los seres humanos tenemos el porcentaje más elevado de todos, el 98%. Se sabe que los factores de estrés ambientales, como las toxinas, la nutrición inadecuada, así como las emociones estresantes, afectan al ADN no codificante. ADN no codificante. El ADN afectado transmite información que nos sirve para prepararnos para la vida fuera del vientre materno, dotándonos de los rasgos concretos que necesitaremos para adaptarnos a nuestro entorno. Según Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos nos preparan biológicamente para que podamos afrontar los traumas que sufrieron nuestros padres. Al prepararnos para unos factores de estrés similares, nacemos dotados de un conjunto concreto de herramientas que nos van a servir para sobrevivir. Esto es bueno por una parte, porque ya nacemos con un conjunto de habilidades, con una resistencia medioambiental, como la llama Yehuda, que nos permite adaptarnos a las situaciones estresantes. Pero por otra parte, estas adaptaciones heredadas también pueden ser dañinas. Por ejemplo, el hijo de un padre que vivió en una zona de guerra en los primeros años de su vida puede heredar el impulso de contraerse bruscamente como reacción ante un ruido fuerte o repentino. Aunque instinto sería útil ante la amenaza de las bombas, unas reacciones de alarma tan agudizadas pueden mantener a la persona en un estado de alta reactividad aunque no haya ningún peligro. En tal caso, existiría una falta de coherencia entre la preparación epigenética del niño y su entorno real, ¿sí? Ese desequilibrio podría predisponer a la persona a sufrir trastornos de estrés y enfermedades en su vida posterior. Estoy intentando resumir también un poco
porque hay otros temas de este mismo capítulo que se vuelven densos con relación a estas explicaciones. Las personas que quieran profundizar más, alguien tuvo la bondad de compartir el libro en PDF. Yo lo tengo en físico. El PDF que tengo es una edición pésima, 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 por eso no se los había compartido. Y no he visto el que compañero eh, compartió, entonces no sé qué edición es, cuál es, pero de todas maneras, las personas que quieran profundizar más acerca de este interesantísimo tema, pues ahí tienen el libro. El estudio histórico que dirigió Yehuda en 2005 popularizó notablemente la idea de que las pautas de estrés se transfieren en efecto de las mujeres embarazadas a sus hijos. Las mujeres que estaban en su segundo o tercer trimestre de embarazo, que se encontraban en las Torres Gemelas o en sus proximidades durante los atentados del 11 de septiembre en New York, y que desarrollaron más tarde trastorno de estrés postraumático, dieron a luz niños con niveles bajos de cortisol. Estos hijos también daban muestras de mayor agitación como reacción ante estímulos nuevos. Cuando los niveles de cortisol están comprometidos, también se compromete nuestra capacidad para regular las emociones y controlar el estrés. Los recién nacidos eran además más pequeños en relación a su edad gestacional. Yehuda y sus compañeros sugieren que los resultados del estudio sobre el 11 de septiembre se deben probablemente a mecanismos epigenéticos. Observaron 16 genes que se expresaban de manera distinta en las personas que habían desarrollado el trastorno de estrés postraumático tras el 11 de septiembre respecto de las que no lo habían desarrollado. La tasa de suicidios más elevada de todo el hemisferio occidental se da entre los jóvenes indioamericanos que viven en las reservas de los Estados Unidos. En algunas partes de este país, esta tasa es entre 10 y 19 veces superior a la de la juventud estadounidense en general. Albert Bender, historiador y abogado cherokee especializado en derecho indioamericano, propone que el trauma intergeneracional que sufren todos los pueblos nativos, pero más especialmente la juventud indioamericana, es consecuencia de la política histórica de genocidio que cristalizó en las masacres incontables, en los traslados de población forzosa y en las campañas militares que prosiguieron hasta final del siglo XIX y culminaron en la masacre de Wonktek Ni. Parece que estuvieran hablando de Colombia. ¿Sí? Es muy parecida. La historia colombiana está muy permeada de violencia social terrible, donde las masacres, eh, los traslados de población forzosa, todo esto que estamos leyendo aquí, seguro estaba pensando en que fácilmente podemos darnos cuenta de cómo muchos de nosotros, como lo hablamos hace en la segunda clase, podemos tener muchos de estos traumas heredados de nuestros viejos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, en esa época de la violencia, la herencia epigenética. Bueno, entonces vamos a dejar aquí, nos hablan también de algunos estudios que hicieron en laboratorio con ratones de laboratorio, con ratas de laboratorio, que tienen un notable parecido genético con el ser humano, y cómo estos animalitos eran inducidos a sentir estrés, y cómo la generación venidera de ellos nacían ya con esta información genética y nacían ya estresados. Entonces ahí está el libro para que los que quieran leer un poco más de eso. Estábamos en el capítulo 2 y el martes continuamos con el capítulo 3, la mente de la familia.
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Esta sesión de hoy está siendo grabada eh, directamente en un reproductor diferente. Esta mañana no pudimos dar la clase por Zoom, la hice por Google Meet, hubo buena asistencia también, pero de igual manera se va a subir al grupo y les pido por favor las preguntas que tengan con respecto a este tema. ¿Por qué? Pues porque así ahondamos más en el mismo tema, entonces vamos interiorizando, vamos entendiendo en la misma secuencia que va el libro, vamos entendiendo los temas, porque este autor también tuvo en cuenta eso, ¿no? Nos está mostrando desde la base, ¿no? Desde la base para llegar después a entender otros temas muy importantes, incluso vamos a hacer muchos ejercicios, ¿no? Que va a ser muy enriquecedores para todos nosotros. Entonces, por eso es importante que vayamos siguiendo el tema y hoy estuvimos hablando acerca de la herencia, la epigenética, las ciencias del desarrollo neuronal y entonces con respecto al tema, las preguntas que tenga, pues allí vamos a profundizar más si tienen alguna inquietud con el tema de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias. Yo me siento muy bendecido de poder hacer este ejercicio. Les recuerdo que las personas que tengan alguna inquietud diferente y que quieran contactarme por el interno lo pueden hacer. Un abrazo grande a todos y que tengan un feliz día. Chao, chao, chao.